Diputado, hágame una breve reseña de la interpretación que le da al 12,4% de inflación, que es la más alta en los últimos 32 años. Bueno, fue una inflación, fíjese que la anterior había sido el 6,3, Sí, claro. entonces había especulaciones que podía ser el 10, el 11, algunos decían, no se animaban a decir al 12, bueno, el 12,4 es una barbaridad, es el 100% en no solo que hay una inflación que llegó al 124% interanual, y no solo que ya hay proyecciones que dicen que de acá al próximo año, contando los próximos 12 meses, no solo que no va a bajar, sino que puede llegar a superar o a llegar al 200%. Ahora, el 100% de la inflación, del crecimiento de la inflación en un mes, es una barbaridad absoluta, y hay que darle una explicación, porque muchas veces no se sabe por qué la inflación y el dólar y el Banco Central que compra y vende, el dólar soja para no sé el agronegocio. Entonces, bueno, no se sabe si es por el gobierno, por qué sería, o sea, no el Fondo Monetario, ¿cuál es la explicación de la inflación? Y la explicación de la inflación es que hay un grupo concentrado de la economía en el país que en primer lugar ha hecho grandes fortunas, grandes ganancias, que se dedican a remarcar todos los días. Todos los días remarcan los precios, todos los días remarcan los precios, inclusive el gobierno los beneficia. Entonces simulan de que hay precios justos con una suba del 5% mensual. El gobierno dice, no vamos a permitir por ahora el aumento de los combustibles, o las tarifas las vamos a dejar para después de las elecciones, como diciendo, no, y el 12%, ahora la devaluación, primero la devaluación del 22%, que es una exigencia directa del Fondo Monetario Internacional que el gobierno cumplió. El gobierno está diciendo, pero querían un 100% de devaluación, después querían un 60%, pero nosotros nos pusimos duro, y nos pusimos tan duro que logramos que sea del 22%. Y si del 22% salió un 100% de aumento de la inflación, es una barbaridad. Es una barbaridad de un gobierno completamente entregado al Fondo Monetario Internacional, y un gobierno que le da una impunidad impresionante a los remarcadores de precios, que son los grandes monopolios, las alimenticias y demás, y por eso aumentan los precios todos los días, y en especial los alimentos, porque lo que más aumentó, que es mucho más que el 12,4, alimentos. Entonces, por supuesto que después el gobierno, ¿qué dice? Para contrarrestar esto, algunas medidas, tomar algunas medidas, son todas medidas que van por detrás de la inflación. Tenemos que recordar de que este gobierno decía que la inflación para abril iba a ser del 3%. Bueno, estamos ante una barbaridad, son parte de los desastres, las mentiras de un gobierno que decía que había que ganarle a la derecha para recomponer la situación social, y la situación social es desesperante para millones, de manera que, bueno, es decir, todo esto es consecuencia también del acuerdo con el Fondo Monetario, que lo único que lo cuestionamos somos nosotros. El acuerdo con el Fondo Monetario, ¿por qué? Porque está diciendo que tiene que haber, primero, devaluación, segundo, aumento de las tarifas, y bueno, y ocurre todo eso por el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces esto es bueno refrescarlo, remarcarlo, porque hay una creencia, es tal el desastre del gobierno, que hay una creencia de que por los planes sociales estamos así. No, los planes sociales inclusive son una consecuencia, porque si no hay trabajo genuino, va a haber planes sociales. Los planes sociales son indigencia. Entonces, si uno toma lo que recibe el Fondo Monetario Internacional, lo que se paga de deuda externa, las grandes exhibiciones impositivas que tienen las grandes patronales, que remarcan el aumento sideral de los precios, las ganancias siderales de los bancos, y bueno, ahí está el foco, digamos, de por qué estamos como estamos. Y por el otro lado, estamos con trabajadoras y trabajadores, jubiladas y jubilados, personas que perciben, digamos, los ingresos de la asistencia social directamente en la indigencia. Hay comedores, ayer estaban movilizados los compañeras y compañeros de la unidad piquetera, no le llegan los alimentos son
un desastre completo porque no tienen, por supuesto, no tienen carne, no tienen leche, no tienen verduras. Esto es una verdadera situación de desesperación enorme. Así que bueno, para combatir la inflación hay que tomar medidas de fondo, así de retrotraer los precios antes de la devaluación, poner precios máximos, aplicar la ley de abastecimiento, que es una ley que está prevista, está vigente, para tratar de obligar, digamos, a los formadores de precios, a los que producen los alimentos y demás, que lo entreguen a un precio accesible, y fundamentalmente tendría que haber una cláusula gatillo, es decir, porque si hay un índice de inflación del 12,4, eso no se va a trasladar a los salarios, ni a las jubilaciones, ni a nada. Ahora, lo que no hay en nuestro país es una cláusula gatillo que diga, bueno, porque los gobiernos hacen un verso, no estamos combatiendo la inflación, estamos haciendo un máximo esfuerzo, mira esto, mira lo otro. Bueno, pero más allá de eso, si la inflación es del 12,4, tendría que haber un aumento inmediato ya mismo, el 12,4 de aumento para todos los trabajadores y demás, y así. Entonces, si hoy existiera eso, que es lo que propone la izquierda, por la cual lucha la izquierda en nuestro sindicalismo combativo, es que si hay una inflación del 124%, y bueno, tendría que haber un aumento del 124%. No lo hay. Entonces, como no lo hay, ese faltante a un salario y una jubilación se la llevan los grandes empresarios, se la lleva también el gobierno. Por eso hay una transferencia de ingresos desde que asumió este gobierno de lo que se dice el trabajo al capital de 70.000 millones de dólares. Y si uno suma los últimos 2 años de Macri, son 100.000 millones de dólares. Quiere decir que la clase trabajadora y los sectores populares perdieron 100.000 millones en los últimos 6 años, y esos 100.000 millones en algún lado están. No están en trabajo, no están en salud, no están en educación, y bueno, están en los grandes capitalistas y el Fondo Monetario. Esa es la cuenta que ya hacen, que la venimos haciendo siempre de la izquierda, pero ya hacen un montón de economistas, inclusive economistas que no son de izquierda, sino que son de la CTA Yasti, que apoya el gobierno, de manera que hasta ellos mismos no pueden encubrir estos números que son siderales, y ahí está el problema de Argentina. No en ningún plan social, no en el gasto social, que viene bajando en términos reales, y lo que viene aumentando son los pagos de una deuda completamente usurera y fraudulenta. Ahí están las ganancias que hay que tocar. Bien, diputado, ustedes están exigiendo un aumento inmediato salarial y jubilatorio al valor de la canasta familiar indexado mensualmente, ¿no? O sea, que se retrotraigan los precios antes de la devaluación, y obviamente también piden castigo a los remarcadores. ¿Van a seguir insistiendo con esto también? Y claro, porque es fundamental eso. Por ejemplo, con el 12,4% de aumento para agosto, la canasta, que es la verdadera canasta familiar, la verdadera canasta familiar que se dejó de medir en nuestro país, se dejó de medir en forma consciente. El INDEC no la mide más, solamente mide la canasta de pobreza, no la canasta familiar que necesita una familia tipo. Esa canasta familiar que necesita una familia tipo la miden las y los trabajadores del INDEC, que están nucleados en ATE-INDEC, y son ellos los que en estos días, viendo el 2,4, van a hacer la proyección. Una familia tipo, de acuerdo a lo que ellos decían el mes pasado, si uno le suma el 12,4 actual, va a dar de que una familia tipo compuesta por un matrimonio y 2 hijos en edad escolar, para un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia, va a estar en 430.000 pesos, más o menos. ¿Qué es lo que se midió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de una familia tipo de clase media, como se dice, que está en 438.000 pesos? La canasta de pobreza, que también se va a actualizar ahora, ya llegó a 300.000 pesos. Es una barbaridad. Y si uno lo compara con una jubilación mínima, 87.000 pesos. El salario mínimo vital y móvil, que se dice que se va a reunir ahora, de emergencia, para fijar un aumento, está en 118.000 pesos, creo. Lo quieren llevar a 135. Bueno, eso es directamente indigencia. Indigencia porque ya la canasta de indigencia superó esos montos. Entonces ya no estamos hablando de salir de la pobreza, estamos de salir en la indigencia, después hay que salir de la pobreza, pero saliendo de la pobreza tampoco le alcanza a una familia tipo. Si un alquiler, usted lee, por ejemplo,
cuánto está un alquiler en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El otro día salió todo un ranking por barrio y está dando que un ambiente son 110, 115 mil pesos, un 2 ambientes 140, 150, un 3 ambientes 180 mil pesos. Imagínense la situación. Si los alimentos son los que más aumentan, entonces lo mínimo indispensable en una Argentina capitalista, ¿no? Porque cuando dice Cristina Kirchner en su momento, Alberto, Fernández, bueno, todos dicen, todos coinciden, Milei y todo lo demás dicen, no, pero el capitalismo es lo más grande que hay, el capitalismo es el sistema más eficiente. Ahora, un sistema tan eficiente, entre comillas, que no garantiza lo mínimo indispensable para poder subsistir. Bueno, esos son los montos. En Argentina tendría que haber, es un país, digamos, ¿no? Así que rico y demás, tendría que haber una inflación. Si hay inflación, por supuesto, combatir a la inflación. Segundo, y si hay inflación, una indexación mensual salarial y no estar pendiente de los bonos, como se le ocurre al gobierno, que son bonos que no van al salario, que son por única vez. Mira, la canasta para un jubilado está en 250 mil pesos antes del 12,4. Y ahora ni siquiera le van a dar la posibilidad a esos jubilados que ni llegan a 250 mil pesos, la posibilidad de que le devuelvan el IVA, porque no se los van a dar. Bueno, son las medidas que toma el gobierno, completamente insuficientes, completamente electoralistas, y nosotros vamos a seguir peleando por esas demandas que son las de todos los días, ¿no es cierto? Entonces un voto del Frente de Izquierda Unida es un voto para eso, para nos siguen robando el salario, nos siguen robando las jubilaciones. ¿Quién va a estar del lado de los trabajadores, de los sectores populares? La izquierda, el sindicalismo combativo de la izquierda, es muy sencillo. Entonces es muy importante como reflexión política, digamos, a quién optar. Falta para la elección, estamos a 35 días, ¿no?, del 22 de octubre. Bueno, pero fortalecer al Frente de Izquierda Unidad para fortalecer la defensa de lo mínimo indispensable, que es tener salario digno, tener una jubilación digna. Y si el pueblo no hubiese luchado en todos estos años, y se estaría mucho peor. Por eso la dolarización de Milei. Cuando Milei dice dolarizar, es llevar los salarios y la jubilación a la pulverización completa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cada vez quieren más, cada vez quieren avanzar en un mayor ajuste, ¿no? Y eso va en forma directa ya no solo al salario, sino también a la reducción de los presupuestos de salud, los presupuestos de educación, y que habla de los presupuestos de la vivienda también, ¿no?